La Presidencia agradece la opinión del doctor Ernesto Álvarez Miranda y ofrece la palabra al doctor Enrique Gersi Silva, profesor con amplia experiencia universitaria y especialista en Derecho Constitucional. Tiene usted, doctor Gersi, el uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta, distinguidos señores congresistas, muy apreciados colegas. Una primera palabra de salud y de agradecimiento por la invitación. Yo fui muy joven miembro del Congreso de la República, ya no hago esas cosas, ahora me porto mejor, entonces estoy dedicado solo al ejercicio del derecho. Así que le agradezco enormemente a la Presidenta y a los miembros de la Comisión por esta invitación. Mi currículum quedaba por ahí. Así que es sumamente grato estar con ustedes, sobre todo en estos tiempos duros y difíciles y de ataque a esta corporación que yo siento como propia. En segundo lugar, quiero agradecer, además está aquí mi querido amigo el doctor Alberto Quintanilla, hemos estado juntos en el mismo Congreso, nos echaron juntos además desde el Parlamento. Un saludo también a mi muy apreciado amigo y colega de la vieja Cámara de Diputados del siglo pasado, efectivamente. Yo era muy chiquito, tengo que confesarlo, Lucho Galarreta lo sabe. En segundo lugar, quiero coincidir plenamente con la opinión de mis muy apreciados colegas, el doctor García Toma, el doctor Carlos Mesías, el doctor Álvarez Miranda. Estoy casi seguro que voy a coincidir también con mi muy querido amigo, el doctor Aníbal Quiroga. Creo que este es un proyecto de ley que adolece de múltiples defectos. El principal es que es notoria y notablemente inconstitucional, por las razones siguientes. Para no repetir las que ya se indicaron, quiero abundar en algunas razones adicionales. El artículo 158 de la Constitución es muy claro y terminante cuando establece una regla, y quiero insistir en ese término, regla. No es un derecho, es una regla, según la cual el Ministerio Público es autónomo. No se trata de un derecho constitucional, es una regla, es un mandato. Cuando se dice que el Ministerio Público es autónomo, eso significa que el Ministerio Público, como bien han indicado el doctor Álvarez, el doctor Mesía y el doctor García Toma, el Ministerio Público se autogobierna, es un organismo constitucional que se autogobierna, toma sus propias decisiones dentro del marco de la Constitución y las leyes. De manera que el solo hecho de pensar de que un poder del Estado, el Ministerio Público en el Perú, no es un poder del Estado, pueda ser declarado, un organismo autónomo pueda ser declarado en emergencia por otro poder o poderes del Estado, es en mi concepto reñida con la sistemática y la lógica implícita por la Constitución. No podría un poder del Estado, el Congreso, a pedido de otro, el Poder Ejecutivo, declarar en emergencia un organismo autónomo, porque implicaría ir contra un mandato expreso de la Constitución. Se ha tratado de fundamentar este proyecto de ley, como muy bien ha señalado el doctor Ernesto Álvarez y el doctor Carlos Mesía, en una suerte de interpretación del llamado test de proporcionalidad. ¿No es cierto? Que los derechos en un determinado momento pueden soportar un cierto nivel de limitación si es por conseguir un bien mayor. Esta es una interpretación absolutamente equivocada y por eso rescato el término regla. Uno no puede aplicar el test de proporcionalidad a reglas constitucionales. Eso es una pésima lectura de Robert Alexy, que fue el creador del test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad solo se aplica a derechos. Yo solo puedo ponderar un derecho en conflicto con otro y aceptar una limitación frente a otra. El clásico problema de los delitos contra el honor y la función pública, que se dice que los funcionarios públicos tienen una protección limitada de su honor en aras del derecho a ser informado de toda la sociedad. Bueno, eso es correcto cuando se habla de derechos constitucionales, pero el test de proporcionalidad no puede ser aplicado a reglas. Las reglas constitucionales se obedecen. En la Constitución hay tres tipos de normas.
no todas son de la misma naturaleza jurídica. Son normas constitucionales, pero son de naturaleza jurídica distinta. En toda constitución hay declaraciones y principios, derechos y reglas. En la Constitución peruana tenemos de las tres. El preámbulo, el título, el artículo 2, ¿no? Es una combinación de declaraciones, principios y derechos. Pero también hay reglas. Por ejemplo, dice la Constitución que el presupuesto tiene que estar equilibrado. Y eso es una regla que no admite ponderación. No puede estar un poquito equilibrado o un poquito desequilibrado. Igual, otra regla constitucional es la de la autonomía del Ministerio Público. De manera que es inaceptable una propuesta, aunque tenga un interés político, es inaceptable una propuesta por violatoria de la lógica y de la letra de la Constitución, donde se pretenda, declarando en emergencia un organismo autónomo, en realidad estarlo interviniendo. En mi concepto, hay aquí un defecto que hace insalvable este proyecto. Simplemente no hay manera de darle trámite a un proyecto que tiene este error fundamental. Aquí lo que hay es un error, ¿no es cierto? Simplemente se está confundiendo derechos con reglas, se pretende limitar reglas, justificándolas en el test de ponderación, y eso no se puede hacer. Eso es simplemente un error de técnica legislativa, un error conceptual. No, el que ha redactado este proyecto ciertamente, en mi concepto, no tiene suficiente conocimiento de la materia y ha presentado una propuesta que está equivocada. En segundo lugar, esta es una norma con nombre propio. Si bien no están los nombres y los apellidos, es muy fácil, porque se refiere a un conjunto de 5 fiscales supremos. Y no se puede legislar con nombre propio. La justificación de la norma es además muy peligrosa, porque bajo el pretexto de que la mayoría de los fiscales supremos estarían involucrados en una supuesta organización criminal, los suspenden el cargo y los sustituyen en la dirección de un organismo autónomo. Aquí encuentro yo varias inconstitucionalidades. La primera, que es legislar con nombre propio, es inaceptable, es mala técnica legislativa, así no se debe hacer. La segunda es que se está proponiendo una legislación en base a una hipótesis. ¿Quién ha condenado a los señores fiscales supremos supuestamente involucrados por algún delito? No están involucrados, no están condenados, tal vez estén investigados, yo no lo sé, hay tanto sigilo en estas investigaciones que ya uno no sabe quién es testigo protegido, colaborador eficaz, además todo termina saliendo en la prensa. La verdad es que a nosotros los abogados nos causa una gran confusión todo este tipo de cosas, pero el hecho es que sentencia no hay. Entonces tampoco se podría restringir los derechos ni castigar a una persona porque se estaría violando la presunción de inocencia. Aquí hay doble inconstitucionalidad, se legisla en nombre propio y en base a una hipótesis en malam partem. Eso tampoco es una buena técnica legislativa y no es muy aconsejable. No es muy aconsejable además por una segunda razón. Supongamos por un minuto que en un momento de amabilidad este Congreso de la República decidiera aprobar el proyecto por llevar la fiesta en paz y digamos ya, todos vamos adelante, ya aprobamos el proyecto. Muy bien, mañana intervenimos la Corte Suprema, porque resulta que en la Corte Suprema hay 6 vocales supremos, que no vamos a decir sus nombres para cuidar su integridad y proteger la protección de la presunción de inocencia que no protege este proyecto, que están mencionados en los famosos audios del caso Lavajuez. 6. Son 15 vocales supremos titulares, es más del 30%. Suspendamos el Congreso, la Corte Suprema. Entonces, con esta misma lógica, hay un principio de derecho que dice donde hay la misma razón hay el mismo derecho. Intervenimos pues la Corte Suprema y ya está, nombramos a los señores jueces superiores, jueces de la Corte Suprema, y que elijan entre los jueces superiores un presidente del Poder Judicial interino. Bueno, a este paso, eso francamente es una violación del orden constitucional, en mi concepto. No quiero utilizar otro término, pero es claramente una violación del orden constitucional. Aceptar esta tesis implicaría descabezar todo el aparato represivo del Estado.
Quiero, y estoy seguro que los miembros de esta comisión, señora presidenta, son muy conscientes, que en el Perú hay monopolio de la acción penal. Yo nunca fui un partidario de esa modificación que viene de la Constitución del 80, de la Constitución del 79. Cuando se crea el Ministerio Público, antes eran los agentes fiscales que formaban parte del Poder Judicial, ¿no es cierto? Cuando se crea el Ministerio Público, se nos expropia a todos los ciudadanos peruanos el derecho de acción penal. Nosotros, pese a que la Constitución y los convenios internacionales dicen que el derecho de acción es irrestricto, eso no es verdad en el Perú. Si cualquiera de nosotros, ciudadanos del Perú, queremos perseguir el delito, no podemos ir al juez, salvo en los delitos contra el honor, directamente. Tenemos que ir a un funcionario llamado fiscal, y si el fiscal quiere, le parece y buenamente decide, él ejercita la acción penal. Nos han privado de la acción penal, esa acción nos la han confiscado hace décadas. A esto, en mi concepto, señora presidenta, ahora que se está discutiendo reformas profundas del Poder Judicial, del Ministerio Público, debe merecer una evaluación, ver si estamos mejor con una acción penal monopolizada por una institución, o si, yo soy un creyente de la libertad y la economía de mercado, como muchos de ustedes lo saben, es mejor la competencia y que todos los agraviados, cada uno pueda perseguir el delito directamente e ir al juez sin que haya un monopolista de la acción penal. A mí la concentración del poder no me gusta, me parece que es peligrosa, ya lo estamos viendo. Un ministerio público monopolista de la acción penal propende al abuso, propende a la acción arbitraria, a las interpretaciones caprichosas, complejas o a veces imprudentes que estamos viendo muchas veces. Yo creo que los ciudadanos peruanos son suficientemente maduros para ejercer la acción penal directamente. Pero las reglas de juego son que en el Perú tenemos el monopolio de la acción penal. Entonces, no estamos hablando en el Ministerio Público de un organismo del Estado, en este caso un organismo autónomo común y corriente. Es el monopolista de la acción penal, es Leviatán, el único que nos puede meter a la cárcel. El juez no nos puede meter a la cárcel si no lo pide el fiscal. El único que nos puede procesar. El juez no nos puede procesar si no lo pide el fiscal. El funcionario más poderoso del Estado democrático peruano es el fiscal. No es el juez, no es el parlamentario, no es el comandante general del ejército, no es el presidente de la República. Todo el sistema legal basado en el monopolio de la acción penal ha convertido a los fiscales en los funcionarios más poderosos del Perú y no tienen límites, ya lo estamos viendo. Puestos en una situación de crisis y de enfrentamiento por problemas internos en el Ministerio Público, hemos sido todos los peruanos testigos de que no hay nada más poderoso que un fiscal, porque es el dueño de tu libertad, el dueño de tu honor, el dueño de tu libertad de circulación, el dueño de tu patrimonio y el dueño de tu reputación. Ese ejercicio irrestricto de la acción penal, en mi concepto, debe merecer por parte de este Congreso de la República, ahora que hay que discutir leyes orgánicas, una legislación apropiada, democrática, participativa. Yo soy de los que creo que los fiscales, por lo menos a nivel provincial, deben ser elegidos por voto popular. Creo lo peor, el sistema de cooptación. En el Perú la designación de los fiscales y los jueces por el Consejo de la Magistratura o cualquier entidad equivalente no es la realidad. En el Perú los jueces y los fiscales no son elegidos como dice la ley. En el Perú los jueces y los fiscales son elegidos por el antecesor. Es decir, el fiscal supremo elige al fiscal superior, que elige al fiscal provincial, que elige al asistente y así hacia abajo. Y en el caso de los jueces es igual. El Supremo tiene sus jueces superiores, que tienen sus jueces de primera instancia, que tienen sus escribanos, que tienen sus secretarios. Entonces, cuando el secretario se convierte en juez, el escribano se convierte en secretario, el juez se convierte en superior y el superior se convierte en supremo. El sistema es de cooptación. Se eligen solos. Si creemos que la ley es lo que manda, cometemos un error, porque el derecho no es solo la ley, el derecho son también las costumbres, y el sistema consuetudinario de elección y designación de jueces y fiscales en el Perú va más allá de lo que dice la ley. Entonces, si se pretende ejercer el control político del Ministerio Público bajo el pretexto de una declaratoria de emergencia, como en mi concepto es lo que ha pretendido este proyecto, se amenaza gravemente el Estado de Derecho y se amenaza gravemente las libertades.
Debo indicar finalmente dos cosas más que me parecen muy importantes. Se está utilizando de una manera asistemática el término declaración de emergencia, porque he escuchado esta mañana al máximo representante del Poder Ejecutivo mostrar su complacencia con el hecho de que la señora fiscal de la Nación Transitoria ha declarado en emergencia el Ministerio Público el día de ayer. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la declaración de emergencia porque hay varios conceptos de declaración de emergencia. Mi breve paso por este ilustre Congreso de la República fue en la comisión, en esa época, bicameral de presupuesto. Y una cosa es la declaración de emergencia presupuestal, que es lo que ha hecho la señora fiscal de la Nación Transitoria ayer. Anunciar como titular del pliego que le va a aumentar el presupuesto, transfiriendo dentro de la partida presupuestal correspondiente fondos a los fiscales de los equipos especiales. Y otra cosa muy distinta es la declaratoria de emergencia que pretendía el Poder Ejecutivo con este proyecto de ley. Es decir, los señores parlamentarios, señora presidenta, no se van a dejar engañar ni comulgar con ruedas de molino. No es lo mismo. Lo que la señora fiscal de la Nación Transitoria ha hecho es anunciar, porque no he visto todavía la norma, anunciar que declara en emergencia presupuestaria, que va a transferir fondos. Esa es su facultad, dentro de su partida, en los montos establecidos, sin cometer delito alguno de malversación de fondos. Ella puede declarar en emergencia y pasar dinero de una cuenta a la otra, con las limitaciones legales. Pero esta ley no pretendía una declaración de emergencia presupuestaria. Esta ley lo que pretendía es la intervención del Ministerio Público, expresada en dos cosas: suspender a los fiscales supremos, reemplazar la Junta de Fiscales Supremos por una Junta de Fiscales Supremos adjuntos, lo que era una violación de la ley orgánica del Ministerio Público, porque le estaban dando un rango distinto a los señores fiscales supremos, y elegir entre los señores fiscales supremos adjuntos un señor fiscal supremo transitorio. Lo que era una reforma constitucional. No era una ley como se pretendía establecer y no se le estaba dando el trámite de reforma constitucional. De manera que, en mi concepto, en este proyecto, concurren lamentablemente una serie de factores que lo hacen, desde mi punto de vista, insostenible, inconveniente, imprudente y lamentablemente inconstitucional. Queda a su disposición si hubieran algunas preguntas más. Muchas gracias. La Presidencia le agradece la opinión al doctor Enrique Guerci Silva y ofrece la palabra al doctor Aníbal Quiroga León, también profesor universitario y especialista en Derecho Constitucional. Doctor Quiroga. Muchas gracias, señora Presidenta. Señores miembros de la Comisión de Constitución, mis colegas que hoy día nos acompañan, quisiera agradecer la invitación para exponer mi punto de vista sobre este proyecto de ley que pretendía declarar en emergencia el Ministerio Público, y tendría algunos comentarios que sumar a lo que ya se ha dicho. Hay una rara coincidencia esta tarde, ¿no? Ya hace algunas semanas alguien decía que a los constitucionalistas no había que hacerles caso porque todos mentimos, y es probable que estemos mintiendo hoy día, pero en fin, se nos ha convocado para decir nuestro punto de vista y eso es lo que hemos hecho, pero coincido plenamente con mis ilustres colegas que me han antecedido y quisiera añadir algunas cosas adicionales. Ese proyecto de ley es groseramente inconstitucional, no tiene ningún sustento en la Constitución y no hay cómo hacerlo compatible con la Constitución. Tiene un defecto de forma y tiene un defecto sustancial. Un defecto de forma es que tendría que ser una ley orgánica y tendría que ser votado como ley orgánica. De acuerdo a la Constitución, el artículo 106, mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. Hay dos entes que tienen leyes orgánicas, los entes que tienen reserva de ley orgánica y los entes que desarrollan la Constitución. Eso tendría que ser una modificación de la ley orgánica y por lo tanto ser votado como ley orgánica. Y el tema sustancial es que el Congreso no tiene capacidad para declarar la emergencia de nadie. El hecho que se haya tomado esto del antecedente inmediato anterior en el ex Consejo Nacional de la Magistratura no significa que eso sea lo correcto. Yo quisiera acá hacer una nota al pie de página
recordando un poco la historia, porque en la historia del Perú, lo segundo que siempre se copaba y se tomaba después de tomar el Congreso es el sistema judicial. En todas las dictaduras y en todos los gobiernos autoritarios, después de subyugar al Congreso, se subyugaba el sistema judicial. Y entonces venían leyes que rebajaban la edad de los magistrados de la Corte Suprema para dejarlos en offside y nombrar una nueva Corte Suprema. Venían leyes que creaban consejos de justicia, venían leyes que establecían ratificaciones masivas de magistrados para sacar a muchos y poner a otros. En el siguiente gobierno pasaba lo contrario. Siempre el tema judicial ha sido un ámbito sensible en los gobiernos autoritarios, siempre. Entonces, no es casual que en este caso se proponga un proyecto de ley de esta naturaleza en donde se pretende declarar emergencia una institución y alterar íntegramente su composición. Como bien lo ha adelantado alguno de los colegas, el Ministerio Público nace del Poder Judicial. Es una entidad espejo. Es decir, hasta el año 79, el Ministerio Público no existía autónomamente fuera del Poder Judicial. Era una especialidad. Uno podía ser juez o fiscal dentro de la misma institución. Uno era fiscal de primera instancia, ascendía y era vocal de la Corte Superior, ascendía y era fiscal de la Corte Suprema, o siendo fiscal de la Corte Suprema pasaba a ser vocal de la Corte Suprema. Eran especialidades dentro de una misma institución. Es más, juntos, fiscales y jueces tenían sus oficinas en el Palacio de Justicia. Y lo que se entendía hasta entonces es que el sistema de justicia estaba conformado por jueces y fiscales magistrados que cada uno tenía un rol distinto. Hoy día tú acusas, mañana tú juzgas, al día siguiente estos roles se trocaban. Con la Carta del 79 se crea autónomamente el Ministerio Público y se cinde con un error, y es que se le incorpora al Ministerio Público la Defensoría del Pueblo, que luego se cinde el año 93. Y entonces se considera que el rol, a partir del año 79, del Ministerio Público es distinto al rol del Poder Judicial, siendo que ambos están en el sistema de justicia, porque una cosa es acusar y otra cosa es juzgar. Y a partir de entonces el Ministerio Público se genera como una entidad autónoma. Autonomía significa autónomos, autonormarse, autogobernarse, darse a sí mismo normas para poderse regular, y se escinde la labor en el juicio. Si el fiscal persigue el delito, hace la investigación, hace la prevención y acusa, y el juez es el que juzga a requerimiento del fiscal. Y ahí viene este monopolio que ha hablado acertadamente Enrique Gersi, porque se dice en la Constitución del 79 y se repite en la actual, la titularidad de la acción penal es monopolio del Ministerio Público. Pero al ser una entidad espejo, tiene el Ministerio Público las mismas características del Poder Judicial. Lo dice la Constitución. Es decir, las mismas jerarquías, la misma organización, la misma estructura y el mismo respeto institucional, los mismos rangos y los mismos salarios tienen los fiscales y los jueces. Pero hay una diferencia funcional. A diferencia de los jueces, los fiscales pueden tener fiscales provisionales, que es algo que no se ha dicho hoy día. ¿Qué es un fiscal provisional? Un fiscal provisional es un adjunto del fiscal titular, que tiene rango inmediatamente inferior al titular. Es decir, yo, fiscal supremo, nombrado constitucionalmente por el Consejo de la Magistratura, puedo tener uno más fiscales adjuntos. ¿Quién es fiscal adjunto supremo? Un fiscal cuyo rango es fiscal superior. Su sueldo es de fiscal superior. El artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice: los fiscales pueden contar con el auxilio de fiscales adjuntos en el ejercicio de sus atribuciones cuando las necesidades del cargo lo requieran y según las posibilidades del pliego presupuestal. En el Poder Judicial eso no existe. O sea, es un matiz de diferencia entre esa institución espejo. Hay jueces de primera instancia, vocales de la Corte Superior, jueces de la Corte Suprema. Y no tienen adjuntos, son ellos. En el Ministerio Público, aparte de estas tres categorías, fiscal provincial, fiscal superior, fiscal supremo, los fiscales, primera instancia, segunda instancia y Corte Suprema, pueden tener adjuntos. Pero eso no significa que el titular no exista. Es más, para que exista el adjunto, tiene que haber un titular. Y ese adjunto, que puede ser uno o varios, tiene rango constitucional inmediatamente inferior al titular. Por lo tanto, un fiscal provincial tiene como adjunto un fiscal adjunto que tiene rango de secretario de Corte. Un fiscal superior tiene como adjunto un fiscal adjunto superior que tiene rango de fiscal provincial.
Y un fiscal supremo tiene como adjunto un fiscal adjunto supremo que tiene rango de fiscal de la Corte Superior. El artículo 43 de la Ley Orgánica de Ministerio Público dice: los fiscales pueden contar con el auxilio de fiscales adjuntos en el ejercicio de sus atribuciones cuando las necesidades del cargo lo requieran y según las posibilidades de pliego presupuestal. Los adjuntos de los fiscales supremos tendrán el rango y el haber de un fiscal superior. Los adjuntos de los fiscales superiores les corresponden a un fiscal provincial y los adjuntos de estos tendrán el rango y el haber que corresponde al secretario de la Corte Superior. Ese proyecto de ley lo que dice es lo siguiente: por magia de esta ley, los fiscales supremos cesarían todos. Se suspende la Junta de Fiscales Supremos, se suspende al fiscal de la Nación y se crea una junta transitoria de fiscales supremos. ¿Con quiénes? Con todos los adjuntos del país que tengan más de 10 años. Es decir, si tenemos un Estado Mayor compuesto por generales, cesan los generales y hacemos el Estado Mayor con coroneles. O dicho de otra manera, si tenemos un Congreso, cesa el Congreso y hacemos un Congreso provisional con los asesores. Eso es lo que significa este proyecto de ley. Y eso es inconstitucional porque esos fiscales adjuntos no tienen el nombramiento fiscal supremo. Y entonces la situación es mucho más álgida cuando esos fiscales superiores adjuntos se juntan en esta junta de fiscales provisionales, transitorios, y nombran de ahí un fiscal de la Nación entre ellos. Si el fiscal de la Nación, según ese proyecto de ley, sería un fiscal adjunto, un fiscal de rango superior. Eso no está previsto en la Constitución. Lo que dice la exposición de motivos es: estamos cumpliendo con la Constitución porque hay un fiscal de la Nación y hay una Junta de Fiscales Supremos. Sí, pero no dice eso la Constitución. Lo que dice es: existe un fiscal de la Nación y una Junta de Fiscales Supremos nombrados como fiscales supremos. No es solamente que existe el sitio, sino que las personas tienen que ser nombradas para eso. Un fiscal superior no ha sido nombrado fiscal supremo, aunque algunos adjuntos de supremos se presenten permanentemente como fiscales supremos, pero no, su rango es de fiscal superior. Entonces, ¿cómo podría rehacerse el Ministerio Público con fiscales superiores, con el título de adjuntos, que reemplacen a los titulares por mandato de una ley, cuando ellos tienen el nombramiento constitucional? Eso no es posible hacerlo compatible. Algunas características adicionales en ese proyecto de ley es que el presidente de la República, el Congreso en verdad, no tiene capacidad para declarar la emergencia de ninguna institución constitucional y tampoco tiene la capacidad para suspender el funcionamiento de un órgano constitucional como es la Junta de Fiscales Supremos, por más que se pretenda avalar esto con el nombramiento de los superiores. Esta Junta de Fiscales Supremos no puede cesar al fiscal de la Nación y tampoco puede nombrar un fiscal de la Nación transitorio, provisional, dentro de sus titulares, por más que tengan 10 años en el ejercicio de titulares. El hecho de ser coronel con 10 años de antigüedad no me convierte en general. El hecho de ser asesor con 20 años en el Parlamento no me convierte en parlamentario. Ese es el tema. Y finalmente, dice la exposición de motivos que en consonancia con el respeto a la autonomía del Ministerio Público se preservan las funciones y el ejercicio del cargo de fiscal de la Nación de la Junta de Fiscales Supremos. Eso no es verdad, porque se estaría haciendo funcionar la Junta de Fiscales Supremos con fiscales adjuntos y se estaría haciendo funcionar al fiscal de la Nación como un fiscal adjunto, y eso es notoriamente inconstitucional. Diría, en adición a lo que ha señalado Enrique Gersi, es groseramente inconstitucional. Ahora, tengo la impresión, señora Presidenta, que estamos un poco sobre agua pasada. Ya el Ministerio Público ha sido declarado en emergencia por el propio Ministerio Público y eso como que ha perdido ya vigencia. Es lo que en el derecho procesal se llama habría una sustracción de la materia. Por lo tanto, mi sugerencia en lo personal, con respecto a lo que puedan opinar mis colegas, es que este proyecto de ley tendría que ir al archivo de inmediato, porque no tiene ya ningún sentido debatir una cosa que es tan profundamente inconstitucional y que ya no tiene base el día de hoy sobre lo que ha ocurrido ayer. Hay una parte en la exposición de motivos que me ha llamado a mí la atención. Dice: sobre la base de lo anterior, es constitucionalmente imperioso revertir la actual situación. Yo no he encontrado en la Constitución ninguna facultad o mención a algo que sea imperioso constitucionalmente. Y por otro lado,
cuando se citan las facultades del presidente de la República, dice, conforme al inciso primero, artículo 118, es facultad del presidente hacer cumplir la Constitución. Es una lectura parcial. El inciso primero del 118 es facultad del presidente de la República cumplir la Constitución y hacerla cumplir. No solamente obligar a que se cumpla, él también tiene que cumplirla. Y este proyecto de ley, probablemente producto de la mala asesoría, es claramente una situación que está fuera de los márgenes de la Constitución. No tendría ninguna viabilidad y por lo tanto yo creo, y me repito en lo que señalaba hace un instante, tendría que ser materia de un archivo inmediato por parte del Congreso de la República. Muchas gracias. La Presidencia agradece la opinión del doctor Aníbal Quiroga León. No, ahora ofrecemos el uso de la palabra al congresista Figueroa. Es más, lo estoy anotando para la pregunta que corresponda. Y agradecemos además a nuestros invitados esta tarde.